Continuamos con el segundo punto que trataríamos en el video de las alternativas de etapa productiva, y seguimos después de estas con los formatos que se deben diligenciar y se deben evidenciar en el proceso de etapa productiva. El formato que trataremos ahora hace referencia al formato de planeación, seguimiento y evaluación de la etapa productiva, cuya sigla es GFPI F023. Recordemos que la sigla GFPI hace referencia a la gestión formación profesional integral y el formato de esta formación es el 023. Ahorita vamos a hablar de cómo se diligencia, cuál sería el proceso de su diligenciamiento y cómo llega. Recordemos que estos formatos continuamente están siendo actualizados por la Dirección Nacional del SENA. Por lo tanto, se deben tener en cuenta y se deben tomar exclusivamente los formatos que llegan en el correo de asignación del instructor. Es aconsejable no tomar ningún otro formato porque no sería válido para el proceso que ustedes llevarían. Solamente se tendría en cuenta el formato que les llega como adjunto en el correo de asignación del instructor. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esa. Recordemos que esos formatos nos llegan en un correo como el que aparece en este momento en la pantalla. Es emitido por el coordinador académico de la Regional Casanare. En ese entonces se encuentra el licenciado Jaime Arturo Guío, como lo pueden apreciar, y como asunto está asignación de instructor. En este formato, o mejor en este correo, encontraremos los archivos que se le envían a cada persona, para hacer uso de lo que le corresponde evidenciar dentro de su proceso en cuanto a los documentos de etapa productiva se refiere. Aprovecho este momento para referenciar que en este correo encontramos también los datos de contacto, encontramos también el tipo de alternativa que el aprendiz ha solicitado y se le ha autorizado, encontramos la fecha de inicio de etapa productiva, la fecha de terminación de etapa productiva, datos fundamentales para la ejecución de nuestros formatos de seguimiento de etapa productiva, y también debemos tener en cuenta que en este encontramos los datos de ubicación o de contacto del instructor, quien será el que llevará el seguimiento pertinente al aprendiz que le ha sido asignado como tal para poder realizar la ejecución de su etapa productiva. En la parte inferior encontramos los formatos que están autorizados para la aprendiz o el aprendiz que se le ha asignado al instructor. ¿Qué procedemos a hacer con estos formatos? Una vez vamos a descargarlos. Aquí hay dos formatos: el formato de planeación, seguimiento y evaluación de etapa productiva y el formato de bitácora, que son los formatos que en este momento se darán a conocer cómo se diligencian y en qué momento se deben presentar y cómo se deben entregar para llevar su respectivo proceso de una manera acertada. Dándole un clic en la opción del botón de descargar, procederemos a descargar el archivo. Como se dan cuenta, en la parte superior del navegador Mozilla Firefox, en la parte superior derecha encontraremos el adjunto. Voy a proceder a abrirlo. Este archivo está para nuestro uso, lo hemos transcrito, lo hemos pasado al documento, al formato de Excel, para poder mejorar, su diligenciamiento. Este formato de planeación de seguimiento y evaluación está compuesto por 3 hojas que hemos llamado, o que las han llamado desde la Dirección Nacional, planeación, seguimiento y evaluación. Cuando iniciamos el proceso es de vital importancia, y prácticamente de obligatoriedad, si podríamos llamarlo, de diligenciarlo y tenerlo evidenciado en la plataforma Blackboard. Para el caso de la Regional Casanare, hemos decidido que cuando se inicia el proceso, diligenciaremos la primera hoja, que es la que indica la planeación de su proceso de etapa productiva en el entorno real
de la entidad, de la empresa o del sector productivo en que el aprendiz va a ejecutar su proceso como tal. Para salvaguardar debemos tener en cuenta que este formato, como está en la plataforma de CEL, ¿sí?, hemos protegido algunos campos para evitar de pronto mal diligenciamiento o evitar una mala, digamos, digitación o un error inadecuado. Hay campos que se llevan prácticamente de selección, de escogerlos desde una lista desplegable, y hay otros que solamente se diligencian y otros campos que dependen de un campo anterior. Por eso es fundamental que para el caso de los formatos debemos diligenciarlo de arriba hacia abajo. En el orden que vamos encontrando, en ese orden vamos diligenciando el formato. Entonces, hay campos que ya están completamente diligenciados. Esos campos no se podrán modificar y aunque quisiesen también se encontrarán protegidos. Entonces, no hay necesidad de desgastarse porque si ya vienen establecidos es porque ya están correctamente estructurados. Vamos a encontrarnos al programa de formación, ¿sí? Aquí vamos a dar un clic al cuadro de texto en blanco que acompaña el nombre del programa de formación. Si se dan cuenta, cuando damos un clic se selecciona, ¿sí?, esa caja de texto y enseguida se activa ya sea una manito en el cursor o la lista desplegable donde indicará que hay unas opciones por seleccionar. Vamos a darle un clic en la lista desplegable, que es este botón, ¿sí?, que indica una flecha hacia abajo. Encontraremos los programas de la Regional Casanare que se encuentran en ejecución, ¿sí? Para nuestro ejemplo tomaremos cualquiera de los campos que están allí. Vamos a tomar un campo, por decir algo, el programa de cultivos agrícolas. Vamos a seleccionar el programa, dice técnico en cultivos agrícolas. Vamos a colocar un número de ficha, para nuestro caso lo diligenciaremos de cualquier manera. Vamos a colocar el 14, 25, 36, que ese fuese el campo de la ficha de un aprendiz X, ¿sí?, cualquiera. Aquí podemos colocar el nombre del aprendiz. Aquí diligenciamos el nombre completo del aprendiz. Vamos a colocar que sea un ejemplo, que sea Carlos Antonio Ruiz Camacho. Damos un enter y automáticamente pasa al cuadro de identificación. Aquí vamos a colocar el número de cédula o de tarjeta de identidad o del documento del aprendiz. Vamos a inventarnos un número. Enseguida nos aparece que podemos digitar el teléfono del aprendiz. Vamos a inventarnos otro número. Correo electrónico. Vamos a colocarle un correo electrónico, ¿sí?, cualquiera para el ejemplo, ¿sí?, como tal. Fundamental que estos datos que estén aquí coincidan con los que se han registrado en el aplicativo Senasofía Plus, porque son los datos que tendremos validez para poder identificar correctamente la ubicación o los datos reales del aprendiz. Enseguida, después del correo electrónico del aprendiz, encontramos un campo que dice alternativa registrada en Sofía Plus. De acuerdo al anterior video que pudimos observar, hay 7 alternativas, pero para nuestro caso no tenemos que preocuparnos de saber cuál es la alternativa escogemos. Basta con identificar en el correo de asignación del instructor el tipo de alternativa que el aprendiz o el aprendiz le han asignado. En este caso, miran, le dice que el registro de la alternativa en Sofía Plus es pasantía, entonces tendríamos que seleccionarlo de la lista desplegable pasantía, o también podría ser contrato de aprendizaje, podría ser apoyo en la unidad productiva familiar, o cualquiera de los 7 que están contemplados en el reglamento del aprendiz. Para nuestro caso vamos a dejarlo como contrato de aprendizaje. Recuerden que donde encuentran una mano y una lista desplegable significa que son opciones que debemos seleccionar.
Después siguen los datos del ente conformador. Cuando hablamos del ente conformador es la entidad o la empresa en la cual vamos a realizar nuestro proceso de etapa práctica. Razón social de la empresa, vamos a colocar un nombre cualquiera, ¿sí? Vamos a decir que se llama compañía limitada. Que el NIT, vamos a poner un NIT inventado también para el caso del ejercicio. Dirección, vamos a poner una dirección, vamos a poner la dirección de ubicación de la entidad. Digamos que para ese caso vamos a poner el mismo dirección del Centro Industrial y de Fortalecimiento Empresarial del Casanare, carrera 19, número 36,68, barrio Aerocivil, Yopal, Casanare. Fundamental ponerle la dirección y el barrio para efectos de contacto o efectos de una visita o efectos de poder dirigirnos a las instalaciones del aprendiz, donde el aprendiz está haciendo su etapa práctica. Nombre del jefe inmediato, aquí podemos colocar el nombre que supervisa al aprendiz. Digamos, en este caso vamos a ponerle que es Pedro, ¿sí? Correa. ¿Ok? Cargo que ocupa ese señor, digamos que sea el administrador. El teléfono del señor también, digámosle que sea un teléfono, ¿sí? En este caso, inventado. Y el correo también coloquémosle que sea, ¿sí? compañía@hotmail.com. Bueno, como se pueden dar cuenta, ninguno de los campos ha quedado en blanco. Todos los campos se deben diligenciar para que queden completamente, ¿sí? Estructurado este documento. La segunda parte de este formato de planeación encontramos la concertación del plan de trabajo durante la etapa productiva del aprendiz, que nos indica un campo de actividades a desarrollar, ¿sí? Para el caso de la regional Casanare, que hemos decidido, que se ha decidido mejor por parte de coordinación académica y de la regional, ¿sí? Es que el aprendiz aquí coloque las competencias técnicas que ejecutará dentro del proceso de su etapa productiva. Para ese caso, ¿sí? Las competencias aparecerán de acuerdo al programa de formación que se haya seleccionado acá. Por eso es fundamental tener la selección correcta de nuestro programa de formación, porque de aquí saldrían las competencias que se deberían poner o se deben poner en actividades a desarrollar. Para este caso vamos a dar un clic y encontramos las 4 competencias de ese programa de formación. Digamos que nuestro aprendiz trabajaría esta competencia, ¿sí? Entonces colocamos en cada cuadro una competencia, ¿listo? En el caso de ocupar una o 2 competencias, pues no hay problema, se pueden dejar las 2 competencias, se pueden dejar 3, se pueden dejar las 4, ¿sí? Máximo para nuestra directriz se han tomado que se deben poner 4 para cuestiones de ordenamiento, para poder evidenciar un formato adecuado como tal. Eso no implica para programas de formación que tengan más de 4 competencias que no se puedan ejecutar, eso no quiere decir nada. Para el caso de nosotros lo que hemos hecho es colocar esas 4 competencias, pues preveyendo que son las 4 más relevantes, ¿sí? Pero en algún momento si llegamos a tocar otra, ¿sí? Que no hayamos contemplado dentro del proceso de etapa productiva y que esté en el programa de formación, no hay ningún contratiempo, no hay ningún problema, se puede demostrar en la bitácora que se explicará más adelante. Para el caso de cómo llevaría la evidencia al aprendiz y cómo le llevaría la evidencia o el seguimiento del instructor, se ha determinado que la evidencia de este aprendizaje se demostrará en un formato que se llama bitácora, ¿sí?
¿En qué tiempo se recolectarán esas evidencias? Se hará en forma de quincena, ¿sí? ¿Y en qué lugar se recolectarán esas evidencias? En la plataforma Blackboard. Eso es lo que nos está indicando en esta parte de la planeación de etapa productiva. En el siguiente ítem de la fase de planeación, del formato de planeación, seguimiento y evaluación, tenemos unas observaciones que hemos implementado a raíz, digamos, de ciertas directrices que se han dado para mejorar nuestro proceso. Primero, que las bitácoras deben entregarse en la plataforma Blackboard en las fechas correspondientes. Cuando hablamos de fechas correspondientes, significa que una vez terminada la quincena, tenemos 3 días calendario para evidenciar oportunamente la entrega y el envío de la bitácora en la plataforma Blackboard en el lugar correspondiente para ello. ¿Quién otorga ese lugar? El instructor de seguimiento le indicará en qué lugar se pondrá o se llevará a cabo el envío de esas evidencias. Segundo, en caso de presentarse una eventualidad, por favor comunicar en los tiempos pertinentes al instructor de seguimiento, tanto por parte del ente conformador y o aprendiz. ¿Qué significa eso? Que si tenemos una inquietud, una duda, hay una sugerencia, hay una anomalía, hay una novedad, hay cualquier situación que se presente de parte de la empresa o por parte del aprendiz, los dos están en la necesidad de contactar urgentemente al instructor para determinar el paso a seguir o para dar solución o para aclarar cualquier inquietud que se presente en el transcurso de la etapa productiva que lleva a este aprendiz. Y por último, y algo muy importante que está dentro de los lineamientos, dice que en el espacio destinado para la bitácora número 12, adjunta adicionalmente la certificación de la empresa debidamente firmada. Cuando el aprendiz termina el proceso de sus 6 meses de etapa productiva, debe solicitar a la empresa una certificación donde se corrobore la ejecución del proceso de etapa práctica. Eso lo estaremos explicando cuando estemos finalizando el formato de bitácora para que sea más detallado la descripción de este certificado. Cuando se hayan diligenciado estos campos, se podrá notar que en la parte inferior está el nombre y firma del ente conformador, firma del aprendiz y nombre y firma del instructor de seguimiento. Se debe imprimir esta hoja y se procede a la firma del representante o del jefe inmediato que nos deberá llevar, ¿sí?, el proceso de seguimiento dentro del entorno productivo. Deberá estar plasmada la firma del aprendiz que está haciendo ese proceso y el nombre y la firma del instructor que llevará el seguimiento del aprendiz. Una vez diligenciado este formato, ¿sí?, y haberlo firmado, se procederá a subirse a la bitácora número 1 de la plataforma Blackboard junto con la bitácora número 1. Recuerden que este formato da el inicio real del seguimiento al proceso del aprendiz. Sin este formato subido en la plataforma Blackboard, el aprendiz no tendrá una ejecución normal de su seguimiento. Por lo tanto, es fundamental que cuando el aprendiz vaya a subir la primera bitácora, esté subiendo también este formato debidamente diligenciado y firmado por los 3 que intervienen en el proceso. La segunda hoja, ¿sí?, ya la dejaremos para el caso de la región del Casanare, junto con la tercera la diligenciaremos al final del proceso, a no ser que incluya alguna novedad que tengamos que hacer un seguimiento parcial de la etapa productiva. Si no es el caso, entonces esta segunda hoja deberá diligenciarse al final. ¿Con quién se diligencia? Con el instructor de seguimiento y con el jefe inmediato del aprendiz. Para el caso del informe, se dará un informe final. Colocaremos una X en la casilla donde dice un tipo de informe final. Periodo evaluado. Para este caso, cuando se finaliza, daremos por dado colocando el periodo de inicio de etapa productiva y de finalización de etapa productiva. ¿Dónde consigo ese periodo? En la asignación de instructor en el correo que es emitido por la coordinación académica. Aquí encontramos los registros de etapa productiva que se han autorizado. Para este caso, para el aprendiz, se identifica que inició el 9 de abril del 2019 y terminará el 8 de octubre del 2019. En ese caso, aquí se pondrán esas fechas. Entonces sería
0904 del 2019, ¿sí? Y se terminaría 0810 del 2019. En la siguiente casilla de factores actitudinales y comportamentales, ¿sí? Hay unas variables y unas descripciones, unas valoraciones, satisfactorio, por mejorar y observación. Como eso se diligencia entre el instructor de seguimiento, el jefe inmediato, ¿sí? Entonces se deberán determinar si ha sido satisfactorio o si hay algo por mejorar. Si hay algo por mejorar, posiblemente podríamos entrar a un plan de mejoramiento con el aprendiz. Lo ideal es que al finalizar el proceso se haya llevado de manera asertiva y acertada, de una manera como se debe ser todo proceso, de una manera satisfactoria. Entonces se establecerá con una X, ¿sí?, como resultado satisfactorio en todos los ítems de los factores actitudinales. Procederemos a los factores técnicos, que de la misma manera se deben evaluar por los tres que intervienen en el proceso. Entonces, digamos que este aprendiz no tuvo inconveniente alguno dentro de su proceso de etapa productiva, entonces consideraremos que tendrá una X como tal dentro de su proceso como satisfactorio. Posteriormente, se encuentra un campo que dice observaciones del responsable del ente conformador. Aquí se da la oportunidad para que nuestro jefe inmediato, ¿sí?, o el jefe inmediato del aprendiz, mejor, describa, ¿sí?, o haga una alusión a algo durante el proceso. ¿Cómo se destacó el aprendiz? ¿Qué hizo el aprendiz? ¿Cuál fue su comportamiento? ¿Qué aporte tiene para el mejoramiento? O bueno, cualquier inquietud de esa índole. Este campo está exclusivamente direccionado para que el jefe inmediato coloque alguna observación o algún apunte particular del proceso que tuvo el aprendiz como tal en los 6 meses de etapa práctica. Aquí también tenemos el campo para que el aprendiz coloque algún aspecto relevante, ¿sí?, como manera de un agradecimiento al sector productivo, a la empresa, por el apoyo prestado, que fue de gran significancia el haber hecho su proceso en esa empresa, que se fortaleció, bueno, etcétera, cantidad de observaciones que el aprendiz puede colocar, un agradecimiento por la colaboración manifestada durante su proceso, y etcétera. Después pasamos a la tercera hoja, que es la parte de la última, que es la de evaluación, ¿sí? Esta hoja le corresponde exclusivamente al instructor de seguimiento. Para el caso del aprendiz, como no tuvo ninguna novedad, pues su juicio de evaluación será como aprobado, ¿sí? Reconocimientos especiales sobre el desempeño. ¿Qué significa eso? Cuando nuestro aprendiz, se destacó, hizo algo novedoso, implementó algo diferente para la empresa, que ayudó a mejorar los procesos, inventó un aparato, mejoró un procedimiento que nunca se había podido modificar y que presentaba inquietudes, y entonces la empresa lo reconoció a través de una certificación adicional, a través de un comunicado, a través de algo que lo pudo distinguir. Entonces ahí se determina con el instructor si hay un reconocimiento especial sobre el aprendiz. Recuerde que hacer nuestro trabajo bien hecho no significa un reconocimiento especial. Eso es algo que como aprendiz debemos hacerlo siempre. Y como ser humano debemos destacarnos por cumplir con los lineamientos y los objetivos de una empresa, que es hacer las cosas tal como lo piden o mejor. Pero eso no significa que ahí voy a ser reconocido por eso, no. Eso es algo esencialmente normal dentro de nuestro proceso. Pero si lo hay, porque hemos tenido casos donde hay aprendices que han sido muy buenos en su proceso, pues no cabe la mayor duda que podemos decirle sí, que se le reconocerá al aprendiz con una distinción por parte del SENA por haberse destacado de esa manera especial. Y después de determinar que el aprendiz sí o no, digamos, no hay ninguna novedad, si el aprendiz no tuvo un reconocimiento especial no pasa nada, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Procedemos a la firma, ¿sí?, otra vez de nuestro jefe inmediato, del aprendiz, y la firma del instructor. La ciudad y fecha de elaboración la pondrá el instructor el día que determine la calificación del juicio de evaluación. Esto se debe imprimir y se debe hacer firmar. Posteriormente, junto con la primera hoja, segunda hoja y tercera hoja, se deben escanear y subirla a la bitácora número 12 que debe de tener el aprendiz para la terminación de su proceso de etapa productiva. Cabe aclarar que este formato tiene 3 hojas,
pero solamente se debe diligenciar en dos momentos: cuando inicia el proceso del aprendiz y cuando termina. Y para cuando termina debe estar las tres hojas diligenciadas y firmadas. Para cuando inicia debe estar la primera hoja diligenciada y firmada. ¿Dónde se debe diligenciar ese formato? Cuando se diligencia, se debe escanear y se debe subir, ¿sí? En el primer momento, la fase de planeación en la bitácora número 1 y al finalizar las tres hojas en la bitácora número 12.